¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita gracia del Todopoderoso y la paz que nos dejó Jesucristo, ese bendito ejemplo, ese bendito camino, esté en todo momento combinado para poder tener paz con Dios. Combinado porque solamente con la presencia puedo caminar con el gran amor de ejemplo que nos trajo Dios por medio de Jesucristo. Son los deseos, bendito hermano y bendita hermana de Dios, por medio de este siervo, sabiendo que haciendo estas cosas estaremos en la vida eterna, estaremos con toda bendición espiritual mientras estemos en este cuerpo humano. Y para ello nos ha dejado esta riqueza de su bendita palabra en esta época profética de la apostasía y de que solamente pocos, como en los tiempos de Noé, entenderían esta bendita palabra. Me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 33 de Proverbios, capítulo 11, versículo 29, que no terminé ya ayer de completar este versículo. Entonces, nos quedamos en el 29 a la mitad, y el necio será siervo del sabio de corazón. Adelanté algo, pero concluyo profundizando. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que para el pueblo de Dios siempre el mal, siempre el adversario es un gimnasio con parábolas, No vaya a decir esto no es bíblico, no. Le estoy poniendo ejemplos. Es un gimnasio para desarrollar la fuerza y la musculatura. De igual manera, en el cristianismo, el adversario y todos sus instrumentos sirven para que vaya yo creciendo espiritualmente. Por ejemplo, si Dios me dice que perdone hasta 7 veces por 70 un hermano, debe de haber un hermanito dentro de la congregación que no esté conforme a lo que manda Dios. Si Dios me dice que si me pegan en la mejilla, ponga la otra, debe de haber alguien dentro de la congregación que me lo haga. Si Dios me dice que reciba los latigazos espiritualmente, las blasfemias, las vituperadas, y que yo esté en todo momento como una ovejita enmudecida, debe de haber alguien que me lo esté haciendo. Entonces, nos vamos a remontar desde el Antiguo Testamento para poder entender esto. En los tiempos de Jacob y Esaú, cuando perdió la primogenitura Esaú, le dijo y profetizó la bendita palabra que Esaú sería siervo de Jacob. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, toda la descendencia de Esaú, que son los edomitas, cada que el pueblo de Dios, después de mucho tiempo que las dos simientes crecieron, una de las tinieblas que son los de Esaú y otros los de Israel, los edomitas, que vienen de la descendencia de Esaú, cada que el pueblo de Dios era aprobado por Dios, permitía a la descendencia de Esaú para venirlos a sacudir y arrepentirse. De cierta manera también, todas las culturas que no eran de Dios, cada que el pueblo pecaba y Dios permitía a las otras culturas ir a tener una soberanía sobre ellos, entonces al pueblo le servía para arrepentirse, pero los que Dios utilizaba para que fueran o para que les dieran un servicio,
pues ellos no se iban a salvar. Entonces, de igual manera, dentro de la congregación, proféticamente, dentro ya de lo que Dios nos ha permitido, que es el cristianismo, hay dos pueblos siempre, uno del mal, otro del bien. No hay una iglesia totalmente que sea santa en su totalidad. Y no es culpa del representante si hay un representante sano, puesto por Dios. No, porque así con Pablo, con Pedro, en todos los tiempos, siempre han habido. Claro que cuando Dios nos los da, no, nos da la luz a conocer y nos dice que lo hagamos a un lado, se hace a un lado, pero mientras se le tiene paciencia, mientras Dios nos lo diga, a ver si acaso puede despertar y a ver si acaso se puede arrepentir. Pero por lo pronto sirven. Le voy a poner yo algunos ejemplos para poder fortalecer esta enseñanza. Yo, como le he dado testimonio, guardamos con gran temor y temblor uno de los mandamientos que Dios nos ha dicho, que es partir el pan fraternal, que es ser un cuerpo, que es vivir todos los días unánimes mediante el Espíritu Santo y mediante la fe, con un conjunto de hermanos. Bien, claro que si en una familia de 4, de 5 integrantes en el mundo hay problemas, imagínense con 15, con 20 o con 30 hermanos, ¿verdad? Porque es lo que llegamos algún día a tener, 25, 27 hermanos que estábamos juntos. Imagínense nada más. Claro que aquí no voy a comparar, estoy poniendo parábolas, porque aquí tenemos el poder de Dios. Ahora, en todo este trayecto, pues yo recuerdo que habían hermanitos que cuando Dios decía que no paguemos mal por mal, que nosotros en todo momento soportemos, que llevemos las cargas de los hermanos. Bueno, habían hermanos que hacían los mandamientos y habían hermanos que eran utilizados para poder probar Dios a los inteligentes, a los que verdaderamente tememos, y a los hermanos que se burlan o que son incrédulos, tenían en automático un fruto que no era el de Dios para que nosotros fuéramos creciendo. Aquí en el camino de Dios, en el tiempo que Dios me permitió, a mí me quedaron a deber muchos dinero, me pidieron prestado dinero, hicieron cosas no nada más en contra mía, sino en contra de los hermanos, ¿verdad? Abusaron, para que me entienda. Habían algunos hermanos que no atendían de igual manera a los hermanos en la obra de los alimentos, que a otros les servían más, a otros menos, cuando estábamos en una prueba y había lo necesario que Dios nos los daba. Y así le puedo poner multitud de ejemplos. Entonces, el hermano y la hermana que al recibir el fuego de la prueba lo apagaba con agua, que es amor, lo apagaba con los mandamientos, pues bravo, tenía un crecimiento mientras el otro iba menguando. Entonces, sí es muy importante que en el Nuevo Pacto y en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, Dios nos da esta enseñanza. Que así como dice en 1 de Juan también, que habría muchos anticristos, que salieron de nosotros pero no eran de nosotros, también yo le doy gracias a Dios por todo el tiempo que me ha permitido hermanos necios dentro de la congregación, hermanos hipócritas dentro de la congregación, hasta que Dios los hizo a un lado, porque gracias a ellos, primeramente gracias a Dios, pero gracias a su conducta en contra de los que guardamos los mandamientos, pues el que nos hace, el que nos hiere, no es como en el mundo el proverbio, el que no tranza no avanza, y en el mundo bravo tú hiciste, mi hijo, y qué bueno que no te hicieron, defiéndete. Aquí recuerde, la sabiduría de Dios es todo lo contrario a la sabiduría del mundo. Aquí el que recibe los latigazos, el que recibe las escupitinas, el que como Cristo Jesús y calla, es el que va teniendo un crecimiento. Entonces yo espero que vaya entendiendo, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, el necio será siervo del sabio. Ya vimos. Y así,
el enemigo, empezando por Satanás, y sus demonios han sido siervos, porque Dios le ordena a Satanás que me vengan a seducir, como con Adán y Eva. Adán y Eva, cuando dice la palabra que estaban en un Edén, en un huerto, muchos pastores que no tienen entendimiento dicen que era un paraíso, dicen que era algo, pues ahora sí que fuera de este planeta. Pero si hubiera sido eso, ¿por qué permitió Dios entrar al diablo? O sea, allá en el tercer cielo, cuando estemos allá arriba, no va a estar el diablo ya. Ahí sí va a ser realmente un paraíso. Pero ahorita le voy a explicar. Entonces, ¿para qué le permitió entrar Dios a la serpiente al Edén? ¿Y para qué utilizó al diablo? Porque todo está en manos de Dios. Satanás no puede hacer nada, absolutamente nada, si Dios no se lo manda. Entonces, el mismo Dios nos manda o le manda a Satanás y a sus demonios y a sus instrumentos, que son los que se bajaron de la cruz, a ir a probarnos en todos los sentidos espirituales. Entonces, aquí entra Satanás al Edén para dar un servicio a Dios y para dar un servicio al ser humano. ¿Qué hubiera pasado si Eva y Adán no hubieran pecado? Hubieran tenido un crecimiento espiritual. Y claro que Satanás hubiera trabajado en balde para él, pero haciéndonos un servicio a nosotros. Entonces, yo espero que vayamos entendiendo, bendito hermano y bendita hermana, porque para poder hacer los mandamientos de Dios, debe de haber, y sobre todo con los hermanos, debe de haber siempre alguien que me haga lo contrario o me seduzca, porque yo le voy a decir, ¿cómo voy a poder hacer los mandamientos de Dios si no existiera el mal? si no existiera quien me seduciera, si no existiera quien me estuviera incitando para hacer una desobediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, vamos entendiendo, claro, que Satanás se va a ir y todos sus secuaces se van a ir a una eternidad perdida, mientras nosotros vamos a tener la bendición de Dios. Bueno, esa es la comparativa del necio y del sabio. Dice en el 30, el fruto del justo es árbol de vida. Con comparativas, con ejemplos siempre. Salmos 1, son 6 versículos. Yo le recomiendo que lo lea para que pueda entender. Uno de muchos ejemplos que nos pone. Ahí dice que el que no se sentó en mesa de encarnecedores, ni anduvo con burladores, será como un árbol plantado junto al río, que en todo tiempo está verde y da un fruto. De igual manera, cada que Dios nos pone el ejemplo del árbol, sabemos que un árbol en el mundo da el fruto en cierta época del año, sea cual sea el género del fruto, mango, durazno, guanábana, granada, zapote, etc. O sea, hay diversidad de árboles que cada uno en su época dan su fruto. Ahora, no en todo el año dan fruto. Entonces, aquí nosotros tenemos todos los días, los santos, el agua, la tierra y para poder comprender el clima espiritual, para que en todo momento con la presencia de Dios demos un fruto de vida, que es hablando del sacerdocio. También le recuerdo en Mateo cómo Dios nos dice y habla de un árbol bueno y de un árbol malo. Y así lo dijo, el árbol se conoce por sus frutos. Un árbol malo no puede dar nunca un fruto o una palabra de vida. Y un árbol bueno no puede hablar injusticia, no puede hablar o dar un fruto de muerte. Entonces, aquí está hablando del pan que Dios permite por medio de un siervo consagrado hablar, el verbo. Porque recordemos que la instrucción divina, recordemos que el que habla las palabras de Dios, esta palabra es de vida. Entonces, 2 sacerdocios, 2 pueblos, 2 árboles. Y aquí
se refiere al árbol de Dios, el fruto del justo. ¿Y cuál es el fruto del justo? La justicia. Porque en automático, siervo o sierva que ama a Dios y que no transgrede la ley de Dios, el fruto en automático es el amor que Dios da. Es poder derramar en las riquezas del mismo Dios que puede estar dentro de alguien que no lo contrictó, de alguien que no lo entristeció, de alguien que lo guarda de todo corazón. Ahora, el fruto del justo es árbol de vida. Y siempre con las comparativas que Dios dice. Yo le decía la vez pasada que también Dios hace la comparativa o pone como simbolismo al mundo como un desierto. Porque en un desierto no llueve, no hay vida, no hay verdor, hay soledad, hay sequedad. Entonces, cuando vino Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, no había un solo justo. No había quien hiciera lo bueno. No había ni siquiera una, dice la bendita palabra, que su lengua era sepulcro, era veneno, que sus pies corrían en todo momento a hacer mal. Y sí, efectivamente Satanás tuvo el gobierno del ser humano. Entonces, cuando vino Cristo Jesús, empezó la lluvia en el desierto y empezó la hierba verde, empezaron los árboles que son los santos. Ahora, imagínense, yo estaba en el desierto, yo estaba realmente agobiado por el sol y de repente, bendito hermano y bendita hermana, pues llegó el agua a mi vida y llegó el sembrador, me sembró la semilla, llegó alguien con agua, que como dijo Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, así lo dijo, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, llega el agua a mi vida, llega el crecimiento y gloria a Dios, bendito hermano, llegué a ser un árbol por mi justicia de vida. Ahora, y el que gana almas es sabio. Ahora, para eso Dios nos escogió. Para eso es su bendita obra. Para eso es, bendito hermano y bendita hermana, el llamamiento y todo el trabajo que Dios hizo en mi vida para ir a ganar almas, para ir a predicar el Evangelio, para ir a llevar, como dice la bendita palabra, bienaventurados los pies que llevan las buenas nuevas, para ir a ganar almas. Ahora, recordemos también que hay una enseñanza sobre el pescar, sobre el mar. A nosotros se nos dice pescadores de hombres. Recuerde cómo Cristo Jesús, alguna ocasión, cuando escogió a sus primeros discípulos, les dijo muy claramente, ¿verdad? Vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que requiere ser un pescador de hombre. Para que ellos pudieran ser pescadores de hombre, recordemos que tuvieron que dejarlo todo. Tuvieron que dejar, Pedro dejó padre, dejó madre, dejó redes, dejó absolutamente todo. Matías dejó la mesa de los impuestos. O sea, hay un precio para poder ganar almas. Hay un precio para poder tener el privilegio de ocuparme en los negocios del Padre. Hay un precio. El precio, como hemos visto, es la vida. Y claro, aquel que tuvo la inteligencia, que tuvo la cabeza que es Cristo y por voluntad propia estimó todo como basura, por ganar almas, por dar luz, por ser por ser la sal, ese es el sabio. El que amó este mundo, como ya lo hemos visto con muchas citas bíblicas, el egocéntrico, el que amó más las tinieblas y el trabajo del mundo, no gana almas, no tiene la cabeza, piensa que es cristiano, pero no es sabio.
esta palabra es de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, dice entonces, ¿va? Hallará el que es sabio. Ah, caray. Ahora, otra vez se me fue el versículo que estábamos viendo. A ver, ahorita permítame tantito. Déjeme ver dónde estábamos porque creo que se me volteó la hoja con el viento. Es que puse sí, aquí está, perdón. Entonces estamos así. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Estamos en el 11:30, dice en el 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Ahora, ¿de qué tierra está hablando, bendito hermano y bendita hermana? Y el justo, bíblicamente ya sabemos quién es. La palabra justo viene de justicia, viene de tener la ley de Dios y viene de practicarla, de no transgredir ninguno de los mandamientos, es practicar sus mandamientos. Ahora, aquí otra vez está, será recompensado en la tierra. La herencia que nos trajo nuestro Señor Jesucristo es el ministerio y la obra de ir a predicar el Evangelio. La tierra de la que está hablando aquí es el Edén, el paraíso, el huerto que simbólicamente perdió Adán y Eva en el Antiguo Testamento, que representa trabajar hoy en la obra de Dios. Bíblicamente hay citas bíblicas en el Antiguo Testamento proféticas de lo que esto se refiere. En los tiempos de reyes, Nabor tenía una viña que había heredado de sus padres. Y el rey malvado Acab quería quitársela, representando hoy un rey, un gobernante del diablo, una iglesia que nos quiere arrebatar la herencia que Cristo Jesús nos trajo, que es precisamente tomar nuestra cruz, amar a Dios y amar al prójimo, ganar almas. Entonces, Satanás y los reyes malvados quieren la viña que Cristo Jesús nos trajo, que es el Evangelio. Claro que Nabor dijo, líbreme, Dios, de darte la herencia de mis padres. Y claro, al final de cuentas lo mataron, ¿verdad? Pero no por voluntad propia acá dio su viña. Una cosa es que me maten y otra cosa es que yo la ceda por dinero. Entonces, de igual manera, la herencia, parte de la herencia que nos trajo Cristo fue así, mirar y voltear, porque a la verdad el campo ya está listo para ir a cosechar, para ir a levantar fruto, refiriéndose a que Cristo Jesús cuando murió y resucitó, nos trajo la herencia de ir a llevar el Evangelio. Otro ejemplo para poder fortalecer esta bendita palabra. En el tiempo de Josué, cuando el pueblo no pasó a la tierra prometida, donde mana leche y miel, pero sí pasó toda la descendencia, y José y Caleb de los que salieron de Egipto. ¿Y cuál era la herencia de la tierra donde mana leche y miel? Simbólicamente era la herencia de ir a ganar toda la tierra de Israel con batalla, con los hombres valientes, para sentarse en toda esa tierra, ya simbólicamente también, cuando Cristo Jesús nos trajo la armadura de Dios y nos hizo capaces para ir a la guerra, es el Evangelio, para ganar a todo el mundo y para irnos posesionando de la tierra, México, China, Estados Unidos, etcétera, que así fue, porque los primeros siervos obedientes fueron ganando toda la tierra para Dios y para que gobernara Cristo Jesús y dejara de gobernar el diablo sobre las vidas de los que en las naciones fueron humildes para aceptar.
Ahora, esta herencia nos las trajo Cristo a nosotros, de ir y heredar. Pero para poder heredar esta tierra se necesita ser justo. Para poder ser un instrumento de Dios se necesita un tamaño espiritual. Usted lee, por ejemplo, el libro de Josué y dice que los que fueron a la tierra de Canaán a pelear eran hombres jóvenes, diestros para la batalla y valientes, todo con simbolismos. Bendito hermano. Entonces, el justo ciertamente será recompensado. Y algo muy importante, el recibir la herencia, el recibir el campo, quiero decirle que es una recompensa. A lo contrario de los impíos, de los que aman el mundo, que se les hizo un agravio, la cruz, y se les hizo un agravio cuando Jesús les dijo, dejen la obra del diablo y déjenlo todo por basura para que trabajen en mi obra. Que lo desecharon, lo menospreciaron, pero para el entendido, para el que tiene la cabeza de Cristo Jesús, es una herencia y es una recompensa, por lo cual, después de 15 años consecutivos de que Dios me ha utilizado para amar, no le dejo de dar gracias y no le dejo de pedir con gran temor y temblor que no me quite esta herencia, porque espero a Cristo Jesús y que aparte ha sido mi luz, mi fuerza, es una herencia que me ha dado crecimiento. Dice, cuánto más el impío y el pecador. O así en el 31 dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Si el justo va a recibir una recompensa, cuánto más el impío y el pecador. Porque bíblicamente hay dos galardones, dos premios. Hay bendición y maldición. Y Dios es fiel para pagar tanto para el mal, para el que hizo acreedor, porque también a mí la bendita palabra me promete maldición para los que se bajan de la cruz. Y Él da el pago a cada uno, sea justo o sea impío. No piense que el impío se va a quedar sin el galardón, que galardón significa premio, o las promesas. Por eso el libre albedrío. Por eso dice Dios, aquí te he puesto el bien y te he puesto el mal. Y cada quien va a recibir el pago según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Aquí terminamos el capítulo 13 de Proverbios. Vamos a principiar el capítulo 12, por favor. 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Ahora, recordemos que esta bendita palabra, para poderla amar, porque aquí habla de amar. La instrucción es toda la Biblia, porque toda la Biblia es un instructivo que vino a darme el conocimiento de que todo lo que hacía no era para lo que Dios me había creado y que por ello yo sufría. Y esta bendita palabra me fue instruyendo para que mi vida la fuera yo practicando con el consejo de Dios y poder tener estas bendiciones. Alguna ocasión yo hacía esta pregunta a algunos hermanos y se la hago hoy a usted. ¿Cómo podría usted meter 7 elefantes en un bicle o en un coche? Bueno, siguiendo las instrucciones, si alguien las tiene. ¿Cómo pudo Noé hacer algo imposible en aquella época para el hombre? Sin la tecnología, sin que ningún hombre hubiese hecho un transatlántico. ¿Cómo lo pudo hacer Noé? Con el instructivo, porque Dios en todo momento lo instruyó para ir armando. Así también algún artículo que yo he comprado algunas veces y que viene desarmado, viene un instructivo y el instructivo me ayuda para poderlo armar
y para poderlo usar. Ahora, el que ama la instrucción, recordemos, cada que la palabra de Dios habla amar, habla de un precio. Porque bíblicamente el amor es dar la vida por ganar algo. Así, si yo, como le he puesto yo anteriormente el ejemplo, si yo quiero y me enamoro de una chica de 18 años, a primera vista, yo voy a hacer todo lo posible por ganármela. Y voy a hacer todo lo posible por conocer qué es lo que le agrada y prometerle, no de labios, sino haciéndolo, el amor. Si a ella no le gusta que yo vea el fútbol, que tome, que esté con mis amigotes, pues voy a empezar a sacrificar lo que a mí me gustaba por ganármela porque estoy enamorado. De igual manera, el que ha venido a esta palabra santamente, con hambre, con Dios, y se ha maravillado de la sabiduría que hay de esta bendita palabra, entonces hace lo que Pablo hizo. Señor, ahora todo lo estimo como basura por el conocimiento. Eso es amar. Por la instrucción. Ahora, el que ama la instrucción, el que hace un sacrificio de abstenerse de las cosas que me quitan el tiempo para capacitarme para la vida eterna. Le pongo un ejemplo. Alguna ocasión yo compré un mueble de entrepaños para mi baño y venía todo desarmado. Sí, y quiero decirle que no era fácil porque venían muchísimas piezas. Ahora, ya tengo yo el mueble, ya lo compré, ya tengo yo los tuyos, ya tengo todo. Pero me da flojera porque requiero por lo menos, para armarlo y todo, unas 5 o 6 horas, por lo menos. Pero tengo varias cosas que hacer aquí en su casa, ¿verdad? Y digo, y le doy prioridad a otras cosas que también eso me va a dar un servicio y que me urge. Y lo dejo, y lo dejo, y lo dejo, y lo dejo. Un año, 2 años, 3 años. Así son los cristianos, ¿verdad? Que no le dan el tiempo a amar la instrucción y a sentarse para poder dirigir sus vidas mediante la instrucción y mediante la presencia de Dios. No le dan el tiempo. Entonces, ya le dije quién es el que ama la instrucción, hay un precio. Porque recordemos también, los seguidores de Cristo, los discípulos, para poder entender los mandamientos, tuvieron que dejarlo todo. Matías dejó la silla de los impuestos. Los apóstoles dejaron redes, dejaron casas, dejaron todo por amar la instrucción. Y todos los discípulos de Jesús les dijo muy claramente, yo no le voy a dejar de estarle recordando lo que ya le he dicho en enseñanzas pasadas, ¿verdad? Que el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y me siga todos los días. Y tomar la cruz es amar esta bendita palabra y sacrificar lo que me quita tiempo para las cosas del mundo. Bueno, ahora, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, ama el conocimiento de Dios, ama a Cristo Jesús, que Cristo Jesús fue hecho sabiduría por Dios. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Porque desde el momento en que alguien entró por la puerta de redil, el siervo o la sierva que está a cargo de dirigir a ese niño espiritual o a ese bebé espiritual, en todo momento, cuando vemos nosotros que el mundo lo está jalando, lo tenemos que reprender. Le tenemos que enseñar mansamente con la palabra. Le tenemos que enseñar este instructivo, el pacto, y tratarle de hacer que tenga la inteligencia y el entendimiento. Pero cuando llegamos al tema, en el nuevo pacto de la cruz, de sacrificio, de dejarlo todo,
pues aborrecen, se les hace dura la palabra. ¿Por qué? Pues ahí entra San Juan capítulo 3, como dijo Cristo, ¿verdad? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas y no vinieron a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no vinieron para que no fueran reprendidas por la luz. Ahora bien, todo me es lícito. Yo puedo ser un cristiano de los millones que hay, que vaya y haya aborrecido la reprensión que en su momento Cristo Jesús me dio por medio de una verdadera iglesia, y que se me haya hecho duro dejar las cosas y ponerme a armar mi mueble o ponerme a armar mi arca, ¿verdad? Ok, aquí dice que el que la aborrece es ignorante, porque hay un precio. Bendito hermano y bendita hermana, para poder tener la sabiduría de Dios, el entendimiento. Hay muchos que se dicen doctores de la ley. Hay muchos que se jactan de conocer la Biblia. Hay muchos que se sienten ancianos espirituales y son indoctos. ¿Por qué? Porque simplemente yo, un cristiano que esté trabajando en el mundo y que quiera enseñarme la palabra, y este servidor que por fe y por la presencia de Dios, para gloria de Dios, ha estado 15 años muerto al mundo, muerto a los negocios del mundo, muerto al afán y consagrado totalmente esto, ¿quién cree que va a saber más? Pues obviamente el que le dedicó tiempo a la instrucción, el que amó la sabiduría. Eso es por lógica, ¿sí? Pero el que no quiere amar esto, el que es un cristiano de 1 hora diaria o es un cristiano de 3 horas a la semana, los dominguitos, pues ¿cómo va a querer pedirle a Dios sabiduría si esto requiere tiempo? Yo ya le he puesto ejemplos de lo que se requiere en el mundo, tener una carrera, un título, en los años que se requiere para poder ser erudito en algún tema de licenciatura o de administración o de lo que sea, ¿sí? ¿Cuánto más, bendito hermano y bendita hermana, esta bendita enseñanza para tener en el corazón? Hay que amar la instrucción. Ahora, entonces, usted ya va sabiendo con la bendita palabra quién es el que puede darle un consejo y de quién se debe echar a correr. Dice en el 2, el bueno alcanzará el favor de Dios, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Ahora, el bueno alcanzará el favor de Dios, pero meditemos. O sea, alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo le dijeron, maestro bueno, y él dijo, no, a nadie llames bueno, solamente uno bueno hay, el Padre. Ahora, para poder yo ser bueno, necesito tener al Padre. Es un fruto del Espíritu Santo en un ser humano. No es por obras. Nadie puede ser bueno. Dice la palabra en 1 de Juan. Y no es que ustedes me hayan amado primero, sino que yo los amé primero a ustedes, para tener ese fruto de ser bueno y de amar. Claro que para poder tener este fruto, necesito practicar los mandamientos, necesito ser santo, sabiendo perfectamente bien que Dios no puede habitar con el pecado. Y que no debo de contristar al Espíritu Santo, ni debo tampoco de apagar el fuego. Entonces, mientras usted está en la cruz, mientras usted sea justo, este fruto es de Dios. Ahora, obviamente, si usted tiene a Dios, va a estar trabajando y va a estar derramando su vida para los negocios que al Padre le interesan. Que el negocio que al Padre le interesan son las almas, son las vidas. Es trabajar para que no se pierda ninguna. Ese es el bueno. Ahora, el bueno alcanzará el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios?
Mire, con que no me quite de su diestra, con que no me arroje del campo, del huerto, como arrojó Adán y Eva, mientras no me arroje, mientras tenga yo en este cuerpo humano, en este tabernáculo, el tener el privilegio de levantarme cada día a dar la palabra y saber que Dios está dentro de mí, ese es el favor de Dios. Pero ya vimos quién, bendito hermano y bendita hermana, el que persevera, el que no contricta la presencia de Dios. Más Dios, dice en el 2, condenará al hombre de malos pensamientos. Sí, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, el pensamiento de trabajar en el Edén, en el huerto, en el campo, el pensamiento de preocuparme por el rebaño, de apacentar al rebaño, no es de mí, yo no soy bueno. Es mientras Dios esté conmigo, me va a inclinar a tener ese sentir, como dice en Filipenses capítulo 2, hay este sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. Ahora, Cristo Jesús en todo momento, su pensamiento era salvación. Y si se me sale el Espíritu Santo en automático, yo me pongo de ejemplo. Yo me pongo de ejemplo. En automático, mis pensamientos van a ser la obra del diablo. Mis pensamientos van a ser prosperidad. Mis pensamientos van a ser todo lo que hay aquí abajo. Y todos esos pensamientos son malos, como lo dice en Romanos capítulo 8, que dice así, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y no pueden agradar a Dios porque se oponen a Dios. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, aquí está el saber que no es por obras, aquí está el saber que todo el fruto que puede tener un siervo bueno es de Dios, pero para ello debemos nosotros con libre albedrío creer y practicar y amar la instrucción. Entonces aquí están los dos pensamientos, aquí están las dos doctrinas como lo hemos visto, el que está pensando en la obra de Dios, el que está pensando siempre en el mundo. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, otra vez lo dice. La impiedad es el mundo, hermano, es fuera de la instrucción, es todo consejo y razonamiento de la sabiduría del mundo y que no se encuentra en la bendita palabra. Cualquier cosa que haga el ser humano. Yo le puedo poner 1000 ejemplos, pero puedo tocar algunos. Dios aborrece, por ejemplo, ciertas fiestas que muchos cristianos hacen, como la Natividad, la Navidad, como el Año Nuevo, como las fiestas que el mundo trajo y las tradiciones trajo. Él las ama, porque nosotros nada más adoramos a Dios. Claro, los que tienen, mire, la mayoría de los cristianos que están viendo esto, si se fija, vea las visitas que hay. Ayer 6, antier 10, no me importa. Mire, ahorita en estos tiempos, una alma vale oro para Dios. Y mientras Dios no me permita, sabiendo que estamos en los tiempos de apostasía, no me importa que sea una alma. Entonces, yo voy a decir siempre la verdad. Y como le he dicho, que Dios me dé mi justo merecido si yo le digo alguna mentira. Entonces, hay caminos que parecen derechos al hombre por falta de amar la instrucción, por falta de no pagar el precio, por falta de no haber tomado su cruz para que Dios les diera sabiduría. Entonces, Él condenará, el hombre, no se afirmará por medio de la impiedad. O sea, el hombre que no toma su cruz, el hombre que no sale del mundo, no se va a afirmar. La palabra afirmar es estar de pie, y la palabra estar de pie y firmes es que el enemigo no me pueda mover de las riquezas y de la obra
que me trajo Dios, de mi herencia que me trajo Dios. Estar firme, estar como un ancla que no se mueve. Ahora, el hombre, vuelvo a repetir, no se firmará si no sale del mundo. No lo va a firmar Dios. No va a poder estar firme arriba en la azotea, en el monte, sino que va a caer. Va a estar en el mundo. Más, dice en el 5, más la raíz de los justos no será removida. Ahora, la raíz de los justos. ¿Quién es mi raíz? Ya pusimos la parábola y el ejemplo de un árbol. ¿Quién es la raíz? Para sustentar al árbol. La raíz es Cristo. La raíz es el manantial de agua que sale del Edén de allá arriba y que viene en 4 brazos a regar el planeta Tierra a los que guardan los mandamientos de Dios. Mas la raíz de los justos, la cabeza que es Cristo, los que practican los mandamientos, los que verdaderamente sacrificaron sus vidas y lo dejaron todo por esta sabiduría, por amar la obra de Dios, por preocuparnos por lo que le preocupa al Padre. Bueno, entonces, fíjese bien, no nos va a quitar la cabeza, no nos va a quitar la raíz, porque un árbol que se le quita la raíz, muere. No será removida su raíz, no nos quitará la luz, no nos quitará Cristo. Dice en el 4, la mujer virtuosa es corona de su marido. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, Proverbios, lo vamos a terminar en el capítulo 31, hablando de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Todavía falta, pues no sé, otras 30 enseñanzas o quizás más, para poder llegar al Proverbio 31, que es el último capítulo de Proverbios. Pero hablando de la mujer virtuosa, bendito hermano y bendita hermana, se refiere a la iglesia que va en victoria, que está firme, que no se le quita la raíz, que es Cristo Jesús, que en todo momento va de victoria en victoria y que el enemigo no la ha podido engañar ni seducir. Está hablando de una iglesia santa, de alguien que practica la verdad, de alguien que está pensando únicamente en él, de alguien que pagó el precio por amar la instrucción. Ahora, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Sí, gloria a Dios. ¿Quién es mi marido? Bueno, mi marido es Jesucristo. Ese es mi marido. ¿Y qué es corona? Recordemos que ya vimos a los que han dado un seguimiento, Proverbios capítulo 1 y capítulo 2. Ahí nos dice que la corona es la sabiduría de Dios. Esa es la corona. ¿Por qué? Me voy a detener a explicarle por qué. Cuando vino Cristo Jesús en el nuevo pacto, Él dijo que venía a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes. Ahora, un rey, la corona representaba en el Antiguo Testamento que el pueblo reconocía la sabiduría para que ese rey gobernara al pueblo. Así también, de igual manera, para alcanzar la estatura del varón perfecto, para correr con carrera la paciencia y tener puestos los ojos en el galardón, todo cristiano que es llamado y que esté en una sana doctrina, su meta debe de ser el ministerio, debe de ser llegar a ser un rey o un sacerdote, un gobernante, junto con la iglesia de Cristo Jesús, que la cabeza es Cristo. Porque en el momento en que Dios y no el hombre pone a un ministro, en ese momento le está dando autoridad para gobernar, como dice en Hebreos, capítulo 13 o 12, ¿sí? Sujétense a sus pastores, así lo dice en Hebreos, según cuál haya sido su conducta. Y al decir sujétense, ahí está, nos está dando una autoridad Cristo
ante sus siervos. Ahora, la corona es la sabiduría. Esa es la corona. También aprovecho para poderle decir, entonces, ¿qué significó la corona de espinas que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo cuando su Padre lo coronó con sabiduría? Bien, representa, bendito hermano y bendita hermana, que todos los impíos e inicuos, todos los de carne, como los fariseos, como los saduceos, que por andar en pensamientos y por no pagar el precio a esta instrucción y por no haber amado a Cristo, bien, no tienen agua, son espinos y cardos, porque así lo dice la palabra, que el trabajo de ellos da espinos y cardos, y la sabiduría de Cristo la hieren. Pero este tipo de congregaciones, porque también en un lugar en donde hay agua, no nada más crecen árboles buenos, también hay espinos, también hay hierba mala, que hay que quitarla. Crecen espinos y cardos. Y así como estábamos viendo que en una congregación no nada más hay cristianos santos, sino también hay incrédulos, bueno, en el momento en que van en contra de la cruz y se burlan y dicen, pues yo no estoy de acuerdo contigo y ni con esto, y no estamos de acuerdo contigo en esto, ni en esto. Dura nos parece la paz, ok. Le están poniendo a la cabeza de Cristo, están hiriendo su sabiduría. No yo, no yo. Porque Cristo es la cabeza, sabiduría. Ahora, cuando uno no hiere la cabeza de Cristo y llama a la instrucción, y llama a Cristo, y da su vida, entonces el mismo Cristo nos corona para poder llevar la palabra. Ahora, el esposo es Cristo, recuerde. Recuerde que el matrimonio establecido por Dios es que la mujer es una ayuda idónea para la obra que Dios encomendó. De igual manera, Cristo Jesús como esposo vino a buscar por medio de Dios esposa, que es la iglesia, para ayuda idónea a la obra que empezó. Como Pablo le dijo, Señor, ahora estamos completando la obra que tú hiciste, bendito Padre, y la estamos completando. Bueno, entonces, la mujer victoriosa es corona de su marido, sabiduría es cabeza de Cristo, más la mala, o sea, esta es la iglesia apóstata, más la mala como carcoma en sus huesos. Ahora bien, acuérdese que también hemos visto, a los que han dado un seguimiento, el tema de los huesos. Los huesos, bendito hermano y bendita hermana, son miembros del cuerpo que estamos unidos por coyunturas y que los huesos, cuando este cuerpo vuelva al polvo y se seque, y las coyunturas, pues se puede despegar el fémur de la pelvis, se puede despegar la columna vertebral de los demás huesos, quedan sin coyunturas. Así de igual manera, proféticamente, con los ejemplos que va poniendo Dios, es que antes de que viniera Cristo nosotros estábamos como en un valle de huesos secos, cada quien por su camino, cada quien errante, cada quien con sus dioses. Pero cuando vino Cristo Jesús, pues ahora sí que las hermanas que están aquí, los hermanos que yo están aquí, que no conocía yo hace años, hace 20 años, ni tenía idea, nos vino a hacer una familia. Nos vino a juntar con coyunturas, que es la presencia de Dios. Nos vino a hacer un solo cuerpo con Cristo Jesús, como dicen Corintios, ¿verdad? Y habla del cuerpo y habla que nosotros somos los miembros los unos de los otros y que en armonía estamos trabajando. Ahora bien, la mujer del diablo, la que no es de Dios, aquí dice entonces que la mala mujer como carcoma en los huesos, ¿sí? Son aquellas iglesias que hoy no tienen, no tienen el poder de Dios para mantener con sus prédicas al pueblo unido como en el libro de los Hechos. Como Dios mandó
que todos los que iban creyendo dejaban todo como basura, trabajos, vendían todo, lo estimaban todo como basura y se quedaban a partir del pan fraternalmente y a convivir todos los días, a seguir a Cristo. Entonces, ahí sí estaba el Espíritu Santo donde los une y iban creciendo día a día. Pero hoy la mala mujer es por teléfono, es 1 hora diaria, ahí nos vemos, ahí te ves, y en el mundo todos son como carcoma en los huesos. Es por eso que desde el Antiguo Testamento hay enseñanzas sobre lo que le estoy diciendo. Cuando el pueblo de Israel se le pidió un sacrificio de un cordero pascual para que la muerte no les tocara, se les prohibió quebrarle un hueso a la víctima. De igual manera Cristo Jesús, cuando vino a la cruz, a los dos que estaban a los lados les quebraron los huesos. Y también se había dado la orden de quebrarle los huesos a Cristo. Pero Dios es grande y nos da una enseñanza porque el guardia, en vez de romperle los huesos, le clavó una punta de flecha en su costado para ver si ya estaba muerto, pero no se le quebró ningún hueso. Proféticamente hablando de la iglesia, proféticamente hablando de que somos uno solo con Cristo y con Dios, de que Dios nos habló a salir del mundo para que en este planeta Tierra estuviéramos unánimes trabajando en la obra de Dios. Pero esta mujer mala, este tipo de congregaciones es carcoma, es lo contrario. Dice en el 5, los pensamientos de los justos son rectitud. Y vamos a meditar. Es igual que vimos allá arriba de los pensamientos, ¿va? Que Él condenará los pensamientos de los malos. Yo le puse el ejemplo de qué es lo que piensa un hombre recto y qué es lo que piensa un hombre malo. Yo la vez pasada le ponía también este ejemplo. Yo tengo 2 hijos, uno de 18 y otro de 19. Yo ya soy viejo y toda mi vida me dediqué a levantar una empresa que mantiene a 100 empleados y que tiene entrada monetaria de mucho dinero. Parábolas, ejemplos, para que podamos entender. Uno de mis hijos está pensando en todo momento, ya en mi vejez, y está pensando en los negocios para prosperarlos. Y el otro hijo en todo momento está pensando en fiestas, está pensando en diversión, está pensando en sus novias, está pensando en carros, menos está preocupado porque por mi vejez y porque yo ya estoy por jubilarme y dejarle a alguien a cargo el negocio. Lo mismo exactamente con Cristo Jesús. Él, cuando María y José, Cristo Jesús se perdió en una procesión y a los 3 días regresaron a buscarlo y le preguntaron, ¿por qué nos has hecho así, hijo? Él dijo, ¿qué no saben? Que en los negocios de mi padre debo de estar. Ahí está el pensamiento. De igual manera, hermana, ¿qué pasó? Mañana vamos a ir de vacaciones. Mira que esto, mira que un negocio. No, ¿por qué? Porque en todo momento estoy pensando en apacentar al rebaño. En todo momento estoy pensando en el evangelio. En todo momento estoy pensando en ser luz y en ser sal. En todo momento. Ahora, estos son los pensamientos. Bendito hermano, ¿qué dice aquí, va? Y los pensamientos de los justos son rectitud. En todo momento están pensando en los negocios del Padre. Más los consejos de los impíos, engaño. Claro. Siempre nos pone en ese versículo, en este mismo, la comparativa. O sea, el pensamiento de un inicuo o el pensamiento de un impío es carnal. En el momento que yo contricté el Espíritu Santo, en todo momento mi consejo va a ser
estudia, trabaja, dinero, diezmos, ofrendas, el mundo, prosperidad. Y claro que ellos van a sacar la palabra y a torcerla y van a dar consejos y van a decir que este es el camino de la vida eterna, que es lo que dejó Dios, que es lo que dejó Cristo Jesús. Pero fíjese bien, hoy ponga atención, son engaño. O sea, ellos le tratan de convencer que es la verdad, le tratan de convencer que es trigo cuando es pura cizaña, le tratan de convencer que es un brebaje de vida cuando es veneno. Y lo engañan con palabras persuasivas, se disfrazan de ángeles de luz, como ya lo hemos visto. Bueno, palabra de Dios. Las palabras, dicen el 6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Los consejos, los que no quisieron pagar el precio, los que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, no lo digo yo. Los impíos son todos aquellos que entraron por la puerta del redil, pero manos malas tinieblas. Ahora, se convierten en hijos del diablo porque a mí me han criticado mucho eso. La palabra acechar viene del diablo, no viene de Dios. La palabra acechar es el que está en todo momento como una serpiente acechando a su presa a ver a qué hora se descuida y la agarra. Porque la serpiente de 100 veces que ataca, una falla y 99 acerta para su presa. Entonces, están acechando a ver en qué momento se descuida el bebé espiritual o el niño espiritual para irlo a engañar y arrebatarlo de la cruz de Cristo Jesús. Las palabras de los impíos son acechanzas, son bonitas, son engaño, son palabras que rascan, son palabras que aparentemente lo aman a usted, pero lo están acechando para derramar sangre. Recuerde, o mi sangre es para Dios o mi sangre es para el mundo. No hay para más. O yo derramo mi sangre para el diablo y doy mi vida para el diablo, o yo derramo mi sangre en la cruz, que es en la obra de Dios. Ahora, aquí estamos viendo, ¿verdad? Derramar la sangre. Más la boca de los rectos los librará, y para eso Dios nos ha puesto a nosotros aquí. Bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Llegan los demonios, vienen las demás congregaciones, vienen a tratar de engañar por medio del diablo, y un verdadero siervo en todo momento debe de estar alerta para quitar la ocasión y descubrir el fundamento y el engaño, siempre con la bendita palabra, con la presencia de Espíritu, con oración, para que Dios pueda tocar el corazón y decir: ¡ah! Gracias, hermano. Ahora puedo ver que era un cocodrilo. Ahora puedo ver el peligro. Gracias a Dios, dele. Entonces, ahí vamos viendo el trabajo del justo, que siempre es tratar de salvar al que lo están acechando. Estamos viendo la mujer extraña, la mujer del diablo y una mujer virtuosa. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Mañana continuaremos con la enseñanza número 34, si Dios me lo permite. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.